le va? Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. Le mandamos un saludo grande a Gustavo Silvestre, que sufre un pequeño problema de disfonía y que va a estar con ustedes nuevamente el día lunes, así que un abrazo grande para Gustavo. Y hoy ha sido un día con muchísima información para compartir con todos ustedes. Y yo quiero empezar el programa hablándoles de esta intención que tiene el gobierno de escindir la realidad de lo que ellos consideran que debería ser la realidad, pero que por supuesto no lo es. En esa especie de jugada maestra que quiere llevar adelante el presidente Macri, hay un elemento que es central: prometer lo imposible. De eso está hecho en gran medida el relato del gobierno por estos días, por estas horas. De esa forma ha encarado la campaña quien hoy ha vuelto a prometer aquello que seguramente no va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque lo ha hecho antes, ni más ni menos que por eso. Pero sobre todo porque se reitera permanentemente en determinados conceptos que son totalmente inconducentes. Uno no puede escindir lo que es la realidad de aquello que no lo es, de aquello que es especulación política, porque tarde o temprano la evidencia es que todo eso termina manifestándose. Mire, la Argentina de hoy, usted lo sabe perfectamente bien, hay elementos que son ineludibles y que mínimamente, yo le diría, no solo hay que debatirlos, hay que atenderlos. Y le digo más, si uno es gobierno, si uno es quien ha sido elegido por parte del soberano, que es el pueblo, para presidir ese mecanismo que se llama Estado, no solamente tiene que debatir esos temas, no solamente tiene que hablar de ellos, sino además tiene que ocuparse. Es decir, que en definitiva es responsable de lo que pasa. Mi idea para compartir con usted esta noche es que el gobierno sigue en una posición totalmente pasiva, que el gobierno es más espectador de las propias consecuencias de sus decisiones que alguien que se hace cargo de aquello que en gran medida, no digo en su totalidad, pero en gran medida ha generado y que hoy debiera estar enfrentando. No está el gobierno en esa posición. Y quiero repasar con usted lo que ha pasado en las últimas horas, pero también los últimos días de campaña, y sobre todo lo que ha dicho el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Hay en lo que dice Macri, hay en lo que dice el presidente de la Nación, un síntoma inequívoco del vaciamiento no solo del mensaje, sino también del vaciamiento de las palabras. Las palabras que dice el presidente, mire, no significan lo que está diciendo si nos atenemos a las palabras que está utilizando. No hay nada detrás de esas palabras. No hay ni siquiera la promesa. Y lo que sí hay es una impunidad muy grande. Comparto con usted esto que decía el presidente hace apenas algunos días a propósito de el supuesto alivio que va a llegar dentro de algunas semanas nada más, por supuesto, si usted le da su voto al presidente de la Nación. Ahora viene el crecimiento, viene la mejora del salario, viene el alivio a fin de mes, en el bolsillo, y que ustedes estén más tranquilos. Bueno, esas son las palabras del presidente, esa es la propuesta programática del gobierno encarando lo que es su proyecto de reelección. ¿Está claro cuando digo que hay un vaciamiento de las palabras de lo que estamos significando? ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno en este momento? Escindir la realidad, no hablar de aquellos temas que hacen a su vida, a mi vida, a la vida material de todos los argentinos. No está en el discurso presidencial, ni tampoco le diría en la base programática que el gobierno está poniendo en juego el tema de la pobreza, de la indigencia. No se habla de desigualdad, que es el verdadero problema que hay detrás de la pobreza. Tampoco se habla de lo que ha generado el plan económico del gobierno, un plan económico que se ha transformado directamente en una catástrofe social, donde no solamente suben los números de pobreza y de indigencia, no solamente hay mayor desigualdad, sino que además, cada día que pasa, hay menos puestos de trabajo en la Argentina y por ende también hay menos dignidad, porque el trabajo es la única maquinaria democrática que nos permite tener algo de dignidad. El presidente pasó en las últimas horas también por Misiones. Y uno se pregunta dónde está la dignidad cuando
se declara lo que declaró el presidente Macri. El presidente Macri ha dicho, la crisis no nos deja ver que hemos avanzado mucho. Lo escuchamos. 3 años y medio no es mucho tiempo para resolver temas que arrastramos hace décadas, ¿no? Y hay cosas que se resuelven más rápido y otras que lamentablemente llevan un mayor nivel de tiempo y dedicación. Si valoramos el diálogo, si valoramos la libertad, tenemos que darnos tiempo y que estamos mucho más cerca de esa Argentina que soñamos, de lo que podemos dar, ¿no? Que esta crisis de abril para acá, agravada por esta incertidumbre política, el país no nos deja ver que ya hemos avanzado mucho en la dirección de ese país que queremos. Bueno, hay algo de mesiánico, ¿no? Hay algo de evangelizar. ¿Con qué? Con ideas que obviamente no tienen nada detrás. O sea, el anuncio es el alivio, el anuncio es aquello que uno va a venderle a alguien, es quizás el atributo que tiene un producto. Ese producto se llama Cambiemos, ese producto se llama Juntos por el Cambio. Uno le va a cambiar esos atributos en función del público. Es la maquinaria de la Big Data, es el marketing político, es la especulación política. Eso es lo que estamos viendo en la campaña del presidente de la Nación. Se promete cualquier cosa, prometer lo imposible. Se le da volumen político a algo que no tiene absolutamente nada detrás. Mire, el gobierno ha reaccionado de diversas formas ante el resultado de las PASO. Por un lado, está lleno de carteles en la calle que dicen, los escuché, los entendí, ahora sí realmente sé de lo que están hablando. Han pasado casi 4 años. Y en ningún momento se ha revisado si las decisiones que se habían tomado de carácter económico, de carácter político, estaban afectando o no a sectores muy importantes de la población. Nunca se revisó eso. De hecho, siguen vigentes. Las decisiones más importantes del gobierno, que tienen un carácter regresivo, siguen totalmente vigentes en la Argentina de hoy. Y esto tiene un impacto, tiene un correlato ineludible en la realidad. Y usted se pregunta, bueno, ¿de qué está hecha esa realidad? ¿Está hecha de la política? Mire, la política ayuda, la política es un instrumento, pero sin ninguna duda el salario, el trabajo, la protección social, la protección que le podemos dar a cada una de nuestras familias, de eso se trata la vida material en la Argentina. Fíjese lo que pasó en las últimas horas también en Misiones, y ahora vamos a empezar a ver algunas imágenes. Se anunciaban vacantes para 15 puestos en una panadería, y este es el registro de las más de 10 cuadras de cola para presentar un currículum, para tratar de conseguir un trabajo. Había solamente 15 puestos disponibles. Estas escenas las estamos viendo en forma reiterada. Y es interesante verlas, no solo porque esto es un fenómeno que tiene características sociales, porque esto se va a profundizar de aquí en adelante, lamentablemente, sino además porque hay un germen en todo esto que tiene un carácter ideológico muy fuerte. Esto es dogmático, señoras y señores. Acá lo que hay es una intención vedada, pero una intención al fin de disciplinar socialmente a un sector muy importante de la sociedad, a un sector que lo que va a pedir es que en el reparto de la riqueza que genera la economía, cada vez que hay actividad económica, que en ese reparto les toque un poquito más a aquel que es asalariado, aquel que vende la mercancía llamada trabajo en la sociedad, y que le toque un poquito menos a aquel que tiene el capital. De eso se trata también esto que estamos viendo. Hay una mercancía que se llama trabajo y esa mercancía ha perdido valor en los últimos 4 años y lo ha perdido de forma dramática. ¿Contra qué? Contra todo lo que usted lo compare. Contra los alimentos, contra los servicios públicos, casualmente o no tan casualmente, contra lo más básico que tenemos los argentinos y cualquier persona en el mundo para poder vivir. La luz, el gas, el agua, los alquileres, las expensas, los alimentos, por supuesto, los alimentos, más que nada en la Argentina. Y eso ha tenido una apreciación enorme y la devaluación no solamente ha sido de la moneda, ha sido también del salario. Y esa política no se revisó en ningún momento en los últimos 4 años. Por eso cuando le digo que hay situaciones que están vigentes en la Argentina y que implican un carácter totalmente regresivo desde el punto de vista de la distribución de la riqueza,
que eso es lo que está pasando en este momento y que el gobierno no lo revisa. Por eso lo que le digo es que el gobierno promete lo imposible, porque promete aquello que no solo no ha cumplido en el pasado, sino que, por supuesto, tampoco va a poder cumplir en el futuro. Yo le decía que el gobierno había comprometido en gran medida un mensaje, los entendí, los escuché. También que a la hora de prometer hay detrás de eso cierta impunidad, porque claro está, alguien promete lo imposible porque después no va a tener que dar cuenta de ello, porque se trata de un cálculo electoral. Uno entiende que hacia ahí van las promesas del gobierno. Pero hay otro dato que es fundamental también, y es que el gobierno empieza lentamente a trabajar en su legado, a trabajar en lo que se supone que tenemos que pensar que ha sucedido en los últimos años. Y se trabaja desde un punto de vista de cierta continuidad. Y le doy un ejemplo. El gobierno promete que dentro de algunos meses nada más, si es reelecto, vamos a empezar a ver resultados de una decisión o de varias decisiones que ha tomado en el pasado. Y esa no es la verdad, esa no es la realidad. La realidad es lo que vemos hoy. No es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de sacrificio, sino que es una cuestión de lo que pasa en el día a día. Y fíjense, la canasta básica, por ejemplo, de algunos sectores de la sociedad. Se habla mucho de los sectores de ingresos más bajos, obviamente es lo más preocupante y es lo más urgente, pero también hay sectores de ingresos medios que son, yo diría, prácticamente los que más han sufrido la política del gobierno de Cambiemos en los últimos años. ¿Cuánto necesita una familia de gastos mínimos? ¿Cuánto ha trepado desde 2016? 278%. Una familia que necesitaba 21.900 pesos de canasta. Estamos hablando de una familia de ingresos medios en la Argentina. En abril de 2016, hoy necesita 82.880 pesos. Este ha sido el incremento. Por supuesto que contra los salarios no hay nada que hacer, ¿no? Fíjese lo que ha trepado el gas, 2.500%, la luz, 740%, el agua, 660%, las prepagas, 300%, transporte, 254%, combustibles, 200%. Y por supuesto lo que queda marginalmente es el gasto adicional, el gasto que uno puede volcar a algún otro tipo de consumo, que no va a ser este caso, porque fíjese cómo han subido las expensas, el alquiler de la vivienda, el ABL, los impuestos también suben, por supuesto. Entonces, la pregunta ahí es, ¿realmente el gobierno lo que promete quiere cumplirlo? Y si lo que promete quiere cumplirlo, ¿por qué no lo hizo antes? Y si las políticas y sus resultados terminan arrojando que en la Argentina las familias cada vez tienen menos recursos, que las familias tienen más erosión de sus salarios, la pregunta que subyace es, ¿en qué momento, en qué lugar, bajo qué circunstancia el presidente Macri pensó alguna vez en los sectores de ingresos medios, en los sectores de ingresos más bajos? Mire, la realidad es que lo que hemos tenido es una transferencia de riqueza enorme, de esos sectores a aquellos que tienen hoy prácticamente la concentración del capital en la Argentina. Son los sectores poderosos. Y quizás, déjeme decirle algo más, algo que no se dice, que es que esos sectores han quedado sumamente fuertes para los próximos años, que van a ser los que van a tener más ventajas a la hora de sentarse en una mesa de negociación. Ese es el dato fundamental que uno no puede pasar por alto. La pregunta sobre la inflación, usted seguramente se la hará. Digo, el gobierno quiso controlar la inflación y no pudo. Mire, uno podría pensar que sí en algún punto, pero precisamente ahí entra lo dogmático. ¿Qué es un dogma? Es una creencia. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Mostrarle a la sociedad que creía en algunas pautas y en función de esas pautas tomó decisiones que hoy impactaron de la forma en que estamos viendo. Pero que a la hora de meterse nuevamente en la campaña y viendo que los resultados no los acompañaban, dijeron, miren, estos dogmas no sirven. Esto que nosotros creíamos, la verdad que no es así. Y empezamos a tomar otras decisiones y empezamos a proponer otras cosas, porque todo vale a la hora de juntar un voto. Por último, lo que quiero señalarle en esta noche es que si el gobierno vació de contenido lo que era su gestión al frente del Estado, porque directamente lo afrontó como un espectador más y como un comentarista más, también lo hizo
también vació de sentido lo conceptual, porque arrancó con ese dogma que le decía recién y va a terminar tomando todas decisiones que van en contra de esa supuesta creencia que tenía al comienzo del ciclo político. Pero sobre todo, y quizás lo más grave, es que el gobierno ha vaciado de contenido y de significado las palabras. Las palabras. Y si no, fíjese lo que decía hace algunas horas nada más Miguel Ángel Pichetto. Con las pavadas de volver a la política bolivariana, cuidado, Cuidado con volver a ser el pulmotor de Venezuela y de Cuba, Cuidado con los cubanos que son la policía secreta del régimen. Yo no descartaría, no tengo elementos concretos, esto me parece una tarea más para la inteligencia de Estado, pero no descartaría que haya operadores cubanos ya ahora en la Argentina operando. Bueno, todo vale. Todo vale en el marco de una campaña electoral, todo vale a la hora de tratar de consolidar el núcleo duro del gobierno, por más que los mensajes sean xenófobos, por más que los mensajes sean discriminadores. Es el ocaso en el relato del gobierno. Si yo tuviese que ponerle un título a esto, es directamente que la decadencia ha llegado a Cambiemos, que la decadencia es hoy el activo más importante que tiene el gobierno para mostrarle a sus potenciales votantes. Tenemos una información de último momento. Alerta en C5N, información de último momento, es sobre el espionaje hecho por el gobierno a distintos referentes, en este caso del Poder Judicial. Irina Hauser. Irina, buenas noches. Hola, muy buenas noches. La novedad es que a los nombres de los 21 jueces que habrían sido espiados desde distintos organismos del Estado se agregó ahora el de Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema. Además, son posibles búsquedas de información sobre sus entradas y salidas del país en un momento en que era presidente de la Corte Suprema. Estamos hablando del 18 de febrero y el 14 de abril del año 2017. Esto es lo que está ahora chequeando el juez Rodolfo Canicova Corral. Esto es parte de la nueva información que hay en la causa. Hasta ahora se conocían 21 casos de jueces federales espiados, jueces y juezas de Comodoro Pi, del Foro Penal Económico, de Instrucción, de la Cámara Federal, de la Cámara de Casación también, y se suma el nombre de Lorenzetti. Había otro juez de la Corte sobre el cual también se había pedido información de migraciones, que es Juan Carlos Maqueda. En el caso de Maqueda, además, la fecha es casi coincidente con esta búsqueda de información sobre Lorenzetti. Es el 2 de marzo también del año 2017. Son ingresos al sistema de migraciones donde lo que se trata de buscar es qué movimientos hicieron esas personas. Este es el tipo de espionaje que por el momento está investigando el juez Rodolfo Canicova Corral. La información que teníamos hasta este momento es que ese espionaje, esos ingresos en la Dirección de Migraciones, se hacían desde organismos del Estado, pero no desde la propia Dirección de Migraciones. En este caso es distinto. Este caso sería distinto y eso explica además que no haya estado en la lista original. Sería desde dentro de la propia Dirección de Migraciones, aparentemente desde una sede que está en Misiones, desde donde se habría intentado captar esa información, esa búsqueda de datos sobre los movimientos de Ricardo Lorenzetti. Muy bien, Irina, muchas gracias. Vamos a seguir con este tema. Y además les adelanto algo, no sé si puedo, señor productor, si no lo digo, hay una información muy importante que se está trabajando en este mismo momento, la vamos a dar a conocer en apenas algunos minutos nada más, tiene que ver con este caso de espionaje, quédese porque se viene una información realmente muy relevante. Señor Juan Amorín, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Guarino? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos en campaña. Estamos en campaña, Sí. sí señor. Hoy último día previo a lo que será
el debate presidencial. El día domingo van a estar los 6 candidatos presidenciales debatiendo en la Universidad del Litoral, en la provincia de Santa Fe. Alberto Fernández, ya lo hemos contado la última vez que charlamos aquí mismo, no se va a preparar demasiado, no le gusta demasiado no hay el coaching, coacheo. no hay coaching, porque el de ayer, el de jefe de gobierno, el debate, estaban muy coachados. Al Pero extremo, terrible, me parece. digamos, ¿no? Porque no se movían demasiado, salvo algunos casos puntuales, pero en el del domingo uno intuye que, vamos a ver, ¿no? Cómo va cada uno, pero no va a haber, por ejemplo, preguntas cruzadas. No va a haber demasiadas intervenciones cruzadas, no se van a dar demasiados ese tipo de debate, justamente, son más exposiciones. Lo cierto es que Alberto Fernández dijo, si después de 40 años de política tengo que coachearme para debatir, Claro, estoy en un problema. Sí, es cierto. Distinto es el caso de Mauricio Macri, que lleva otro vuelo en cuanto al coacheo, incluso durante su gestión es coacheado, lo cual es un caso bastante particular. Pero hoy Alberto Fernández estuvo en el Colegio Nacional de Buenos Aires reivindicando la educación pública con palos para Mauricio Macri, para María Eugenia Vidal, no solo por sus expresiones, sino también por su gestión respecto a la falta de atención a la educación pública. Si te parece, escuchamos primero a Alberto Fernández y después escuchamos un poquito de Pepe Mujica. ¿Cómo no? Lo escuchamos. Es un país difícil. Difícil por cómo queda la situación económica, difícil por cómo quedan las ganas de una sociedad que se ve todos los días maltratada, amenazada con nuevos riesgos. Una Argentina absolutamente endeudada, con un futuro complicado. Y con todo, uno siempre tiene la certeza de que podemos cambiar las cosas. ¿Por qué tenemos esa certeza? Porque recién hablaba con Pepe, ¿no? Porque muchas veces nos hemos caído como sociedad y muchas veces nos levantamos. Y aunque nos quieren hacer creer que parece que genéticamente somos un país decidido a chocar siempre con la misma piedra, no es que chocamos con la misma piedra, es que cada tanto los mismos toman el poder y hacen de la Argentina lo que estos tipos hacen. Bueno, a ver, es importante. Todo lo que decía Alberto Fernández me parece que es relevante. La señal que se da también en términos de campaña es muy fuerte porque tiene que ver con la educación pública, pero además que esté Pepe Mujica, que no sé si lo vamos a escuchar, también porque lo que muestra un poco es, primero, las relaciones que ha tejido Alberto Fernández a lo largo de su carrera política, porque no es de ahora. No se conocieron hace un mes. No se conocieron hace un mes, exactamente. Y yo creo en segunda instancia, quizás el elemento que podemos extrapolar de ahí es la intención del Frente de Todos de marcar cierto impulso a una agenda que promueva el progresismo a nivel regional. Es decir, Pepe Mujica es un referente del progresismo en Uruguay. Se viene la elección también en Uruguay, una elección que está bastante disputada y obviamente, digo, desde ese punto de vista, hay ahí algún tipo de espaldarazo a quien es hoy el referente de ese sector, que es Daniel Martínez, ¿no? Totalmente. Interesante también lo que es el mapa regional, digo, elecciones en Bolivia, en Uruguay, en Argentina. Puede llegar a cambiar la relación de fuerzas, por eso también vuelve a hablar y vuelve a instalarse a través de Alberto Fernández esto de la unidad latinoamericana. Hoy Pepe Mujica dijo algo muy similar respecto a esto. Hay que ser argentino, pero también hay que tener muy en cuenta la unidad latinoamericana, refirió. Acá tenemos la foto de la jornada, la juventud, junto a Alberto Fernández, junto a Pepe Mujica, el candidato a jefe de gobierno porteño Matías Lamens, candidata a vicejefa de gobierno porteño también del Frente de Todos y Todas, Gisela Marciota. Pero si le parece, Guarino, escuchamos al Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, hoy en el Colegio Nacional Buenos Aires. Gurises, no sé el rumbo que va a tener la Argentina. Sé que va a salir de la angustia que tiene. Ha salido 1000 veces. Es un país riquísimo y tal vez su desgracia está ahí, en el exceso de riqueza que tiene. Ustedes son responsables de lo que va a venir. El ser universitario no es un privilegio, es una obligación de servir a su pueblo y no para oprimirlo. Ahí estaba el mensaje de Pepe Mujica, aquí en Buenos Aires. Difícil imaginar, ¿no?, al presidente Mauricio Macri en una cena similar junto a tantos estudiantes de una escuela pública.
Realmente ¿Vos decís que el apoyo del estudiantado en general está con Alberto Fernández? Me parece que la franja etaria de la juventud ha demostrado tener un apoyo y ha demostrado ser una suerte de mayoría silenciosa también de cara a las elecciones. Poco se ha tenido en cuenta esto y me parece que es casi te diría unánime el apoyo a la fuerza opositora, pues justamente, bueno, Alberto Fernández hoy refería que hacia ellos está impulsada toda la propuesta. Dice, nuestra obligación es escucharlos a ustedes y dejarles un mejor país a ustedes. Para eso se supone que hacemos política, ¿no? Ha ganado volumen político la campaña, creo yo, en los últimos días. Hoy ha sido un día bastante importante para la campaña. Algunos cruces, en este caso, uno de Alberto Fernández con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Está esta famosa ley de no mentir, que es realmente peligroso. Inconstitucional, hay quienes dicen. Si este proyecto lo hubiera impulsado el kirchnerismo, tendríamos en este momento una ola de titulares escandalosos en los diarios y sería correcto, además. Pero bueno, hoy Alberto Fernández dice, el Ministerio de Seguridad a su cargo deja que la policía mate por la espalda, era respondiendo en un tuit a Patricia Bullrich. La UIF espía a jueces, aprovechando también lo que es indudablemente el tema de la semana, y el Ministerio de Justicia limita el derecho de defensa en juicio. ¿Eso es tan cierto, ministra Bullrich? Como que mentir está mal y es inmoral. Mándele un tuit a Macri y recuérdeselo. Muy fuerte. ¿Por qué le dijo Muy esto? fuerte. Porque Bullrich le había replicado una nota en donde Alberto Fernández criticaba fuertemente este proyecto, que además es muy resistido por todos los especialistas en materia de derecho. Y la respuesta de Patricia Bullrich no tardó en llegar, y más que una respuesta de una ministra, bueno, parece la respuesta de uno de los famosos trolls del gobierno. Su declaración sobre seguridad es para defender a delincuentes, desproteger a las fuerzas federales acusándolos de asesinos. Desproteger a las fuerzas federales acusándolos de asesinos, un gobierno que tiene 1928 casos de violencia institucional en solo 3 años de gestión, y mantener un sistema penal que avala la mentira. En realidad, que avala el derecho a la defensa, claro, pero supuesto. bueno. Con usted, los narcos y chorros de fiesta, el léxico. Mándele un tuit a CFK, no sé por qué, y recuérdeselo, dice. Lo que le decía Alberto Fernández es un ministro de la Nación que está discutiendo políticas e ideas de esta manera, ¿no? Con un candidato. Con un candidato a presidente con grandes probabilidades de ser el próximo presidente de la Nación. A mí, por lo menos, hay ciertas partes de esto que a mí me dan vergüenza ajena, pero por otro lado lo que digo es, el gobierno no vuelve a tratar de generar polarización en la sociedad con este tipo de mensajes. Y aquí, totalmente. Y lo único que hace es seguir cerrándose en ese núcleo duro. El gobierno viene demostrando que las últimas semanas va a hacer eso, va a cerrarse en el núcleo duro, a reforzar este discurso de honestos contra chorros, modelo republicano contra modelo democrático, y si vos votás eso estás avalando cuestiones como el narcotráfico, un gobierno que tiene un intendente procesado por pertenecer a una banda de narcotraficantes, enquistada en su propio municipio, como lo es Sergio Barisco en Paraná, y sigue en su cargo como si nada, y hasta le permitió ser candidato por la fuerza Juntos por el Cambio. Entonces, de pronto, leer esto no tiene un correlato con la realidad posteriormente, con lo cual es sumamente llamativo. Quien también habló hoy es el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Se refirió a la situación económica del país, difícil por cierto, y esto es lo que... Si usted logra efectivamente generar la confianza como para que la economía se ponga en marcha, aumenta fuertemente la demanda de dinero. Ese dinero argentino que hoy nadie quiere tener y lo presta al 80% o se va al dólar, resulta que hace falta para la propia transacción. En el 2002, en 6 meses, la economía no es que había recuperado todo lo que había perdido 22% desde mediados del año 98. Veníamos de una devaluación fuerte. Por supuesto, es decir, se recuperó, empezó a verse el cambio de tendencia en 6 meses. Bueno, muy bien, estos han sido los datos económicos del día de hoy. Fernando Alonso, Fernando. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Vos fijate ahí, tenías en pantalla las distintas cotizaciones del dólar, el oficial a 60.31, el contado con liquidación a 68.45 y el blue o negro a 63.50. Fue llamativo cómo hoy se abrió más la brecha entre el dólar mayorista
y el dólar contado con liquidación estuvo rondando el 20% y en algunos momentos un poquito más. Y esto tiene que ver con una aceleración de la salida de capitales vía la Bolsa de Comercio. Vos sabés, Julián, que el Banco Central puso restricciones para la compra de dólares y muchas más restricciones para la salida de dólares del país. Por eso para quienes quieren llevarse los dólares tienen que ir por el mercado bursátil y por eso se va ampliando la brecha entre la cotización del dólar y la cotización del dólar contado con liquidación, que se obtiene de la compra-venta de títulos públicos. Ahí hay un dato que es importante, ¿no? Que hay quienes dicen, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno con respecto a la cotización de ese contado con liquidación? Y la realidad es que puede hacer algo, pero en cierta manera esos dólares que son producto de las operaciones que no van por el canal oficial, sino que van por ese canal que se llama contado con liquidación, no son dólares del Estado, digamos, no son dólares del Banco Central. Es una gran discusión, Julián, porque en el fondo alguien en algún momento va a ir al Banco Central a comprarlo de alguna forma legal. Es verdad que el que compra y vende los bonos no está comprando y vendiendo dólares del Banco Central, pero es muy probable que ese pequeño ahorrista primero compró los $10.000 en el Banco Central y después fue al mercado a operarlo, o es probable que alguna casa de cambio haya contratado los famosos coleros para comprar el máximo de dólares permitido y ponerlo después a disposición de esta operatoria. Ahora, Fernando, lo que sí puede pasar es que en la medida en que se extienda esa brecha, se amplíe esa brecha, empieza a hacer ruido, ¿no? Porque vas a tener un dólar que va a estar cotizando a un valor muchísimo más alto que otro y va a haber quién va a empezar a mirar ese dólar como un dólar que representa más el contexto, más la realidad de carácter económico y no que tiene ya unas restricciones bastante importantes. Bueno, fue lo que pasó en el final del mandato de Cristina Fernández, cuando teníamos un dólar negro a 15, 16 y un dólar oficial a 9.50, casi 10. ¿Te acordás que el ministro dijo, si hacemos las cosas bien, el dólar... la unificación del mercado de cambio va a estar más cerca del dólar oficial, si hacemos las cosas mal va a estar más cerca del mercado libre? Mirá dónde terminó el dólar, mirá lo mal que se hizo, que se manejó la política económica. Pero vos sabés, Julián, que hoy habló el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, dio algunas precisiones de la política monetaria que está llevando adelante y dijo otra vez que en octubre vuelve el sendero de desinflación. Claro, después de alcanzar un nuevo pico de inflación en septiembre, seguramente el más alto del año por cómo se está perfilando. Fernando, vos afuera del aire me decías que el gobierno suele dar pronósticos de desinflación, pero solamente en los meses posteriores a que uno tiene un pico de inflación. Es decir, que es una mecánica bastante sui generis o extraña, si uno quiere, o hasta surreal en un punto, ¿no? Porque yo también puedo decir, miren, a partir de ahora la inflación va a bajar porque estamos al 6-7%. Digo, bueno sería que siga subiendo, si no estaríamos en una crisis enorme realmente. Es increíble, pero me tomé el trabajo de repasar los informes de política monetaria y algunos discursos de Guido Sanleris. Cada vez que viene un pico de inflación dice, bueno, pero estamos en el camino de desinflación. Claro, pasaste por un pico, pero ya pasamos por tantos picos y tantos caminos de desinflación que es muy poco creíble. Pero te invito a escuchar a Guido Sanleris y vas a ver el discurso de hoy o la rueda de prensa que ofreció hoy. Te escuchamos. Desde la introducción a fin de septiembre de los controles cambiarios vemos una caída notable en lo que es la pérdida de reservas. Sí, son en los últimos días, le diría, menos que de un octavo de lo que era en esos 20 días. Se moderó también la necesidad de intervención por parte del Banco Central en el mercado cambiario y también la salida de depósitos. Básicamente ese goteo está parando y eso es muy importante porque asegura que contemos con las reservas suficientes para poder continuar implementando esta política monetaria prudente que mencionaba. Bueno, lo teníamos a Guido Sanleris. Fernando, vos me estabas diciendo algo. Sí, ahí Guido Sanleris le está respondiendo a Domingo Cavallo, que dijo que se estaba flexibilizando esta política monetaria y de que
después de hacer una serie de consideraciones, advirtió sobre la posibilidad de una hiperinflación. Sanleri lo que decía es, estamos manejando la política monetaria, no estamos ampliando la base monetaria, se está manteniendo el control. Hay gran preocupación en cómo va a ser esta transición monetaria de un gobierno al otro, y por eso esta declaración de Sanleris. Bueno, después vamos a hablar. Decía Sanleris, política monetaria prudente, y uno se pregunta, bueno, ¿con quién prudente? Prudente para el Banco Central, y uno podría decir, bueno, imprudente para todos aquellos que quieren tomar un crédito y que hoy tienen que pagar tasas astronómicas, que quieren descontar un cheque. Digo, para la pyme, para la mediana empresa, la verdad, imposible hoy tomar un crédito en la República Argentina. Riesgo país, 1.888 puntos, Fernando. Sí, esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Hay alguien que está vendiendo títulos públicos para facilitar la operación de contado con liquidación, y sí, todas las sospechas es que está vendiendo organismos del Estado como la ANSES. Y hay mucha preocupación porque están vendiendo o mal vendiendo títulos públicos en este momento a fondos que seguramente lo van a querer presentarse después una renegociación en otras condiciones. Bueno, hoy se conoció un dato importante, son las proyecciones que hace el Banco Mundial para la economía de la República Argentina, en un contexto donde obviamente se daba un pronóstico a nivel regional. ¿Cuál ha sido la noticia? Bueno, la economía argentina, dice el Banco Mundial, caerá este año un 3,1%, una caída enorme realmente, sobre todo teniendo en cuenta que venimos ya de un proceso recesivo. Y además hay otro dato que es importante, que es que el Banco Mundial dice el año que viene tampoco se va a crecer. El año que viene también hay caída del 1,2% y recién en el 2021 podría haber un rebote del 1,2%. El otro elemento importante, dice el Banco Mundial, antes de la recuperación la Argentina va a tener una recesión más profunda. Estas son las visiones que tiene este organismo, que habitualmente tiene una mirada optimista con algunas economías. Bueno, en el caso de la Argentina ya ha pasado el capítulo más pesimista. Tenemos una información de último momento. Alerta en C5N, más información vinculado a los casos de espionaje. Juan Amorín. Así es, Julián, el juez Rodolfo Canicova Corral envió hoy un nuevo requerimiento para determinar si la Dirección Nacional de Migraciones ejecutó más consultas, pero ya no relacionado tanto a jueces federales de todo el país, sino que también incluye a dirigentes políticos, a los principales dirigentes políticos de la oposición. Sí pidió informes sobre los principales dirigentes de la oposición y también sobre otras figuras, ¿sí? Tal vez Cristina Fernández de Kirchner, tal vez otro tipo de referentes como Sergio Massa, pero también sobre todos los gobernadores. Y dentro de ese listado de los gobernadores se encontraría la propia María Eugenia Vidal. Es un escándalo. Digo, tomamos dimensión de lo que está pasando en este momento. El gobierno espía a todos. El gobierno espía a dirigentes de la oposición, a sus propios dirigentes, a la justicia. Juan. Insistimos, el requerimiento comenzó con jueces, ¿sí? A partir de la famosa nota de Carlos Pagni, donde habla de un círculo negro que rodeaba al presidente, un presidente que siempre tuvo una clara tendencia hacia el espionaje. Sí. El juez logró comprobar que en estos 2 años se ejecutaron muchísimas consultas a través del sistema de la Dirección Nacional de Migraciones, ejecutadas desde la UIF y desde el Ministerio de Seguridad, y a partir de esto el juez dice, bueno, pero no solo deben haber sido jueces, investigaron a todos estos jueces y sus movimientos migratorios, puede que también incluya a muchísimos dirigentes de la oposición. Bueno, en busca de eso está el juez Rodolfo Canicova Corral, y fuentes judiciales me aseguraban que ya la semana que viene estarían en condiciones de ser citados a indagatoria algunos funcionarios de este gobierno, incluyendo al titular de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici. ¿Por qué a indagatoria? Me dirás vos, si está en una etapa embrionaria la investigación, porque no puede ir a declaración testimonial, porque puede llegar a declarar en su contra. En indagatoria vos tenés el derecho
a defenderte y a decir lo que quieras, porque todavía no está aprobada la ley de la mentira. Claro, sí, exactamente. A ver, para ponerlo lo más transparente posible, se estaban triangulando en gran medida lo que eran, digamos, gestiones de espionaje. Se averiguaban, por ejemplo, entradas y salidas del país, pero esas consultas, esos ingresos a esta dirección de migraciones se hacían de distintos organismos, pero uno intuye que las personas que de alguna manera buscaban obtener esa información, ¿de dónde salían? ¿Dónde estaban? ¿Es en la Casa Rosada? ¿Es la Casa Rosada la que quería saber esto? Bueno, muchas fuentes judiciales lo que te dicen es que todos jugaban la carrera de ver quién le llevaba primero el trofeo al presidente, ¿sí? Que muchos en esta obsesión del presidente de conocer hechos ligados a la corrupción o posibles carpetazos que pudiera llegar a darle aire a su gestión y que pudiera desviar la atención de la agenda mediática, competían agentes de inteligencia con propios funcionarios para ver quién hacía mejor la tarea. En esto está la UIF, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que tiene conversaciones con Marcelo Sebastián D'Alessio incluidas. Bueno, obviamente los agentes de inteligencia. En medio de todo esto, todos se peleaban para ver quién le llevaba primero el trofeo al presidente. Insistimos, el requerimiento de hoy abarca a toda la dirigencia política. Habrá que ver cuál es la respuesta, porque la presunción establecida es que se investigaba a todos los gobernadores, a funcionarios, a dirigentes. Sí, la lista es realmente enorme. La pregunta que hay que hacerse es cómo está impactando esto entre quienes son los primeros señalados que estaban siendo investigados, como son los jueces. Irina. Hay un comunicado de hoy de la Asociación de Magistrados, que es la principal entidad que nuclea a los jueces y juezas de todo el país. La Asociación de Magistrados dice que expresa su profunda preocupación respecto de operaciones de espionaje ilegal, de la cual habrían sido resultado víctimas distintos jueces y que se encuentra en plena etapa de investigación en el fuero federal. Dice la Asociación de Magistrados que en caso de verificarse esas maniobras ilícitas de gravedad institucional, se impone determinar quién y por qué las motorizaron, tanto como si han sido diagramadas por particulares, funcionarios infieles aislados, una organización paraestatal o, lo que sería más grave aún, una institución pública que decididamente se haya volcado a esa faena ilícita, incluso con algún grado de sistematicidad. Bueno, lo que plantea desde ya, esto denota una furia total entre los jueces, que no suelen expresarse ante este tipo de circunstancias, porque fíjate, o por lo menos no lo han hecho durante el gobierno de Mauricio Macri, época en la que hubo muchas movidas contra jueces, en las que hubo intentos de carpetazos, apertura de investigaciones, jamás se vio un comunicado de este tenor. Evidentemente se empiezan a sentir un poco más afectados, sobre todo que hay jueces de la Corte también que habrían sido espiados a través de esta metodología. Lo que tiene que quedar claro es que desde el juzgado todavía tampoco es que tienen esclarecido qué tipo de operación es esto. No se sabe si estaba centralizada la información en algún organismo específico. Pero puede detectarse un elemento que haga referencia a un sistema, es decir, esto estaba sistematizado. Es que eso es lo que no está claro todavía, porque bien podrían ser carpetazos aislados, algún interesado que va y le dice a un funcionario, buscame esto dentro del sistema, te doy unos mangos, por decirlo brutalmente. Es una posibilidad. Lo que llama la atención es que se repiten tantos casos y en un mismo periodo, y además con una lista de jueces que son jueces, varios de ellos que han sido objetados de una u otra manera por el gobierno actual, algunos de manera muy explícita, algunos con denuncias además flagrantes. Bueno, muy bien, gracias Irina. Lo vamos a seguir analizando. Por supuesto está con nosotros, muy buenas noches, el ex juez Carlos Rosansky. ¿Cómo le va, Rosansky? ¿Qué dice? Buenas noches. También está el senador nacional Marcelo Fuentes. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a ver, las primeras repercusiones de esto, que en principio ahora acabamos de conocer, se profundiza este caso de espionaje. Ya no son solo jueces, que ya obviamente que es una situación muy grave, sino además se agregan gobernadores, referentes de la política. Digo, eventualmente podrían ser hasta incluso ex jueces. ¿Qué opinión le merece? Sí, en realidad esto recién empieza. A mi entender y a mi experiencia, esto es una operación de inteligencia. La finalidad no es, en mi opinión, conocer movimiento de salida y entrada del país. Eso es un dato que no tiene importancia. El sentido es, vos hablabas antes en el editorial sobre disciplinamiento. Esto es parte del disciplinamiento.
de gente que se va. Se va, pero el poder, cierta parte del poder queda. Por eso Irina decía recién de la Asociación de Magistrados, hoy se rasga las vestiduras, Claro. y hay que dar un dato interesante, que en las redes, con anterioridad a este pronunciamiento, un sector que se nuclea en la lista celeste, que podríamos llamar el sector progresista, o más progresista de la asociación, le exigió al resto de la asociación que se pronuncie. De modo que, en primer lugar, es una operación de inteligencia donde no importa el contenido, sino que importa dar el mensaje, es un mensaje mafioso, y estudiemos seriamente el mensaje que da el ministro de Justicia llamando por teléfono a cada uno de los espiados y transmitiéndole la solidaridad al presidente de la Nación. Eso es el beso mafioso, porque son ellos mismos los que organizan la operación y son ellos los que se solidarizan con las víctimas. Interesante la lectura. A ver, si yo no entiendo mal y en función de la información que tenemos disponible, y se da un hecho fortuito en este caso, que es que quien está con nosotros, que es el senador Marcelo Fuentes, también podría ser, eventualmente, vamos a ver si es así, objeto de este espionaje. Fuentes, ¿qué le ve? O sea, coincido con la lectura del doctor, y yo creo que forma parte de esa mecánica, básicamente, de la amenaza latente. Guarda que te estamos vigilando, uno. Pero nos sorprende esto, ahora cuando hemos asistido a confesiones públicas de la existencia de organizaciones donde se vinculan, ¿no es cierto?, funcionarios judiciales, medios periodísticos, inteligencia, funcionarios de inteligencia. Yo recuerdo cuando se lo convocó a Rivas y a Magdalani, responsables ante el presidente de la Nación del área de la inteligencia oficial, reconocieron de que había la presencia de dos altos funcionarios, ¿no es cierto?, de la Agencia Federal de Informaciones, visitándolo al magistrado Garzoglio. No solamente visitándolo, sino que le dejaron precisamente escrito cuál era el texto de la resolución que pretendían, con las preguntas además previas de que qué necesita, qué quiere, no en casualidad, el alto responsable del área jurídica y el responsable del área financiera. Es decir, esto no ha motivado, en cualquier lugar del mundo, vuelvo a repetirlo, de que funcionarios del poder comprometido, el poder ejecutivo, con legisladores, con medios de información y agentes de inteligencia, provoca la caída de un gobierno. Imaginémonos en otro tipo de democracia, que de golpe, entonces, si es una democracia parlamentaria, voto de censura, se llama, ¿no es cierto?, al responsable y cae el gobierno. En un régimen como el nuestro, el juicio político de los responsables. Es decir, esa agencia federal de inteligencia. Pero el rol de la AFI, Fuentes, el rol de la AFI en este caso, digamos, ¿pudo haber también tenido algún tipo de intervención, le parece? Pero es totalmente, vuelvo a decir, forma parte de una matriz que es común al ejercicio en el aspecto de la inteligencia, de la inteligencia y del espionaje. Pero estamos hablando de algo ilegal, claro, ¿no? pero hay un precedente, pero hay una situación previa más grave. Desde el advenimiento de la democracia no existe en nuestro país una persecución encarnizada en democracia de un gobierno a políticos, a magistrados, ¿no es cierto?, como el que hemos estado asistiendo. Bueno, los dueños de este canal estuvieron presos hasta hace apenas dos, 3 días, nada más. El armado de causas, la extorsión de las mismas, los carpetazos, es una matriz, es el ADN de este gobierno. O sea, en la medida, muy sencillo esto, el referéndum de las PASO marca no solamente la necesidad de un fin de época, sino fundamentalmente hay un problema de conceptos profundos que los argentinos se adentran. Hagan una encuesta hoy, pregúntenlos a los argentinos si el Estado debe intervenir o no, ¿no es cierto?, dentro de la economía. ¿Cómo es posible, por ejemplo, tener un control de precios, ¿no es cierto?, o llevar adelante un acuerdo social si el Estado ha sido desmantelado y no tiene estructura administrativa que este gobierno desmanteló, ¿no es cierto?, para poder seguirlo? ¿Cómo podés recuperar vacunaciones masivas cuando has despedazado las áreas sanitarias en todos lados? Es decir, esta conducta es la contracara, o sea, la destrucción, ¿no es cierto?, de todo aquello que eran avances igualitarios y populares, conlleva, por otro lado, el mantenimiento de una maquinaria persecutoria que apunta a amenazar, ¿no es cierto?, y a silenciar. Hemos visto que usted decía el caso paradigmático de lo que es este canal.
hubiéramos quedado, ¿no es cierto?, en un momento dado, hoy en la información en la Argentina, donde había la posibilidad de escuchar otra voz que no se escuchara en este canal. Sí, esa fue la intención, ¿no? Por supuesto. Digo, el elemento principal era acallar las voces opositoras, en este caso C5N, ¿no? Como medio de usted vea, comunicación. Garzoglio que hace esa denuncia, no solo en la comisión bicameral, por el voto mayoritario, ¿no es cierto?, del oficialismo, la comisión de inteligencia que tiene la tarea específica de investigar eso, no solo no lo convoca a que informe, sino donde hay una actuación judicial y un magistrado, ante otro magistrado que manifestó, me vinieron, ¿no es cierto?, a extorsionar, lo ha llamado a declarar a alguien. Pero ¿qué es lo que se entiende, Rosansky, a propósito de lo que usted me decía recién? Digo, es un mensaje, usted decía un mensaje mafioso, y al mismo tiempo un elemento de disciplinamiento, disciplinación. ¿Hacia dónde va eso? ¿Hacia un futuro? ¿Hacia que se lo investigue a los funcionarios de este gobierno eventualmente si ya no son gobierno? ¿Y haya jueces que estén condicionados en esa investigación? No, es a futuro, es decir, ellos se van a ir y van a dejar ese terror, porque es un mensaje de terror. Es lo que le pasa al que lo recibe. A mí me ha pasado con anterioridad, claro, yo no estoy en la lista, pero me lo hicieron. Lo digo acá. De modo que este es un mecanismo que ya vienen usando, esto lo usó el ministro de Justicia, por ejemplo. Ahora, hay un detalle también interesante que lo dejo planteado. Si uno mira la lista de quienes han sido espiados, la que se conoce hasta ahora, 21 personas, llama la atención un detalle. Ponen en la misma bolsa, en ese listado de espiados, a un hombre como Maqueda y a un juez como Martínez Sobrino, que ha sido denunciado por delito de lesa humanidad en el robo de bebés por Abuela de Plaza de Mayo. Con lo cual, si uno trata de buscar un hilo conductor, se va a dar cuenta, por lo menos en mi versión, que esto tiene más que ver con generar un estado de incertidumbre y de temor y a futuro que con lo puntual del dato obtenido o de a quién se está asustando. Claro, porque uno piensa, ¿no? Digo, si ese elemento es importante, salir del país, ¿para qué? Eventualmente el destino que puede tener un juez, un legislador, digo, ¿cuál es el objeto, digamos, de ese dato? No, a mi entender no tiene importancia. Es que hacemos más, aparte, en tratar de interpretarlo. No tiene importancia, había otras formas de hacerlo y además había formas de hacerlo que no trasciendan. Y han elegido una forma que trascendió porque es la única forma de que el terror se disemine. De la otra forma no se asustaba a nadie. Estos son mensajes mafiosos de un grupo mafioso que está gobernando. Fuentes, a ver, ¿qué tiene que hacer el Congreso ante esta situación? ¿Puede hacer algo? ¿Puede haber alguna comisión particularmente? Yo creo que sí, es mucho. Primero, tiene que funcionar el Congreso. Que es la gran deuda que hay, el Congreso no funciona a partir de un pacto que el oficialismo celebró con quien era el presidente del bloque, ¿no es cierto?, mayoritario opositor, que es el senador Pichetto. Se pactó que todo el año el Congreso no iba a sesionar cuando había temas, emergencia alimenticia, tarifas, temas que realmente estaban vinculados a el país en crisis y el Congreso no funciona. El Congreso dos reuniones ordinarias únicamente, a los efectos de declarar el Día Nacional del Salame, o sea, eso es de tipo, digamos, de Rosario. Lo primero y fundamental es el escenario que viene. Primero acá viene una etapa, ¿no es cierto?, yo creo, de liquidación de los activos políticos del bloque oficialista. O sea, yo creo que hay una alianza electoral que implosiona, que se desmembra, que se disperga, en función de las contradicciones que han incurrido entre ellos. Y donde suponemos que hay gente que tiene valores absolutamente distintos en esto. Entonces, lo primero es, en un gobierno de transición como el que viene, es necesario los ámbitos de discusión, sobre todo con estos sectores, a los efectos de rever cuáles son esas bases mínimas de convivencia democrática que tenemos que tener. Es decir, este es un tema de discusión, digamos, esta ley de inteligencia que tenemos, ¿sirve? Es decir, los mecanismos de control de inteligencia sirven. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener una inteligencia al servicio del Estado en función, ¿no es cierto?, de lo cuales son las políticas públicas y no ingiriendo o teniendo, ¿no es cierto?, conductas delictuales? Ese es el debate que hay que hacer. Y yo creo que va a ser muy factible poder hacerlo, en función de que precisamente en esa estos son como... Es como tirar, como que decíamos cuando éramos jóvenes, están acribillando martinetas, ¿no? Están tirando al voleo. Yo creo de que esto está mostrando precisamente el temor a que el endurecimiento del discurso
Pichetto. Pero tiene que haber un respaldo político, porque claramente el Congreso per se no lo hace. Es decir, encarar la investigación, el monitoreo de las actividades de inteligencia en la Argentina tiene que tener la rúbrica del presidente de la Nación. Por supuesto, aunque tiene sean que haber, poderes distintos, ¿no? Usted recuerde en esto de la utilización de la inteligencia, primero y fundamental, la inteligencia, digamos, estatal o paraestatal, es posible utilizarla cuando hay recursos económicos. Sí. La primera medida, o sea, cuando la expresidenta hizo público los fondos reservados, poniéndole un límite a todo esto, uno de los primeros decretos de Mauricio Macri cuando asumió fue precisamente, ¿no es cierto?, volver a hacer reservados los fondos para no rendir cuenta en qué se utilizaban e incrementarlos. Entonces, lo primero que uno tiene que apuntar es sobre los fondos económicos. Por eso es el mismo tema de la causa en Dolores. Sigamos la ruta del dinero. Exactamente. Este es el tema, esto está clarito. Por eso yo creo que todo esto son divertimentos cazabobos, si uno quiere decir, ¿no es cierto? Sí, pero hay que seguirlo. Hay que seguirlo porque están mostrando un grado de descomposición de lo que es, no solamente lo que es la política del oficialismo, sino el Estado de las instituciones hoy en la Argentina. Muchísimas gracias, senador. Gracias, señor Carlos Osanqui. Bueno, a ver, es la única persona que tiene su momento en este canal. Creo que no hay ninguno más, ¿no? Porque hay un momento Lautaro, señores, ustedes lo saben. Señor Lautaro Maislin, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo va, Juli? ¿Todo bien? Muy buenas noches para todos ustedes, para toda la mesa. Ayer hubo un debate en la ciudad de Buenos Aires, para mi gusto un poco aburrido, pero necesario, y está bueno que se haga en un canal público. Como le faltó picante, fuimos a revisar el archivo y en el año 2003 debatían Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Luis Zamora y Aníbal Ibarra. ¿Quieren ver qué pasaba? Lo vemos. Bueno, ¿por qué estoy acá o por qué me dedico a la política? Es una pregunta que muchos vecinos se hacen. Si quieren saber mi verdad, es porque Boca me cambió la cabeza. Me di cuenta lo que significa la vocación de servicio. Le voy a decir a Macri que mire acá. Compromiso para el cambio. Mauricio Macri está sentado al lado de un señor, Juan Ferrari, integrante del gremio municipal, hombre de la campaña, procesado por el delito de administración fraudulenta. Frente a él, frente a este señor Ferrari, Mauricio Macri dijo que quería un Estado transparente, con carrera, con empleados dignos. Entonces, señores, esto es lo que no queremos. Está denunciado. Esto es información pública que tendría que haber sabido un candidato serio para la Ciudad de Buenos Aires. Macri dice que quiere un Estado para la gente. Las concesiones de autopistas que tuvo la empresa de Macri tuvieron una ganancia del 102% después de impuestos. No existe en el mundo. Servicios viales. Yo le pregunto a Macri, como jefe de gobierno, ¿va a dejar que las empresas ganen un 102% después de impuestos? Quiero una ciudad como Nueva York. El costo del peaje de estas 3 concesiones que tuvo su empresa, SOCMA, costó 7 veces más alto que en Estados Unidos. Fíjese, durante toda la campaña nosotros escuchamos que Macri dijo que Ibarra era inútil. Ibarra dijo que Macri era corrupto. La verdad es que los dos tienen razón. Es cuestión de organizarnos, porque tenemos los recursos humanos, tenemos el equipamiento. ¿Qué recursos humanos? ¿Estos? Salud. ¿Estos recursos humanos? Bueno. Estos son los que tiene... Sin interrumpir. No, estos son los que tiene Macri, estos son los recursos humanos de Macri. Acá dice compromiso para el cambio, está el cartel del partido. Es una producción fotográfica de usted, muy buena. Usted estuvo ahí. Ya sé que le ha dicho el conjunto, pero está todo bien, está todo bien. Me parece divertido. Me parece divertido. Es trágico para la ciudad de Buenos Aires. Me deja hablar. Dejémosle el tiempo. Pero el próximo bloque. Y la realidad es que lo que nosotros necesitamos para recuperar nuestra Buenos Aires es poner todo el mundo a trabajar. Yo creo en el docente. Otra vez. No, otra vez sí, a los ladrones. Otra vez. Pero bueno, que no es otra vez, es que esto es muy serio. Macri, usted y dejó a muchos en la calle. Y con la política menemista, mire si dejó un enorme sector de la población en la calle. Es poco creíble. No, porque ¿a quién va a poner a trabajar? Si va a poner a trabajar esto, más vale que no trabaje nadie. Me cambian todo el tipo de cámara, me van a volver loco ustedes. Me cambian todo el tipo de cámara, me van a volver loco ustedes. Compromiso para ningún problema. Es más, hay que animarse a ponerle el cascabel al gato.
Bueno, cuando Patricia Bullrich le ponía el cascabel al gato, lo trataba de corrupto y le ventilaba todos los negociados de Mauricio Macri, de Socma y todas las empresas familiares. Yo la voto a esa Patricia Bullrich. Yo la quiero en el gobierno, digamos. Yo la quiero en el gobierno porque en el próximo, en todo caso, porque implacable. Podría ir como asesora para el próximo debate. Y triste que todos los temas que se tocan en ese debate se reiteran totalmente, ¿no? Son objeto hoy de muchas investigaciones, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.